Bien, estamos aquí en otro de los videos que a ti te gustan, en lo cual vamos a explicar la tarea número algo que tiene que ver con el capítulo 8 del libro de la lógica. Estos ejercicios que vamos a explicar fueron sugerencias de esos jóvenes que ves ahí en esa foto. Ellos fueron los que seleccionaron los videos, así digo, los videos, los ejercicios, y así que vamos a trabajar. Vamos a hacer el número uno, que ese lo elegí yo democráticamente por ser uno de los más difíciles, que dice que hay que leer un número entero y mostrar todos los enteros comprendidos entre uno y el número leído. Es importante recordar que esos ejercicios los vamos a hacer con el lenguaje de programación C#. Vamos a trabajar. Voy a ir a mi carpeta del disco C, carpeta fácil ahí. Voy a crear mi archivo que le voy a poner. Vamos a ponerle ejemplo 1. Ejemplo 1.cs. Edito esto con el editor y pongo lo que ustedes saben, que es using system class ejemplo 1 y ponemos entonces el conjuro public static void main. Ustedes ven que hasta en los animes para sacar cierto poder hay que usar un conjuro raro. El de nosotros es este, string args. Ahí está. Vamos a poner entonces al principio un console clear y al final un console.request. Ya tenemos una gran parte del programa hecho ahí. Vamos a poner aquí un console.writeLine programa que muestra los números entre 1 y el número leído. Ustedes van a ver que aquí, aunque se ve todo así apiñado, en realidad es una sola línea. Porque fíjense que esa es la línea 7. Porque tengo una opción del notepad aquí en ver, que se llama word wrap. Que si la quito, ya se ve normalmente. Bien, entonces, el número 1 consiste en lee un número y muestra todos los enteros comprendidos entre el 1 y el número leído. Bien, vamos a trabajar. Vamos a decir que al principio que el número va a ser igual a 0. Ahí inicialicé mi variable. Yo voy a crear aquí una clasecita que me va a ayudar en los otros videos, que se va a llamar útil. Y en esa clasecita voy a crear un método que va a ser un public static. Vamos a ponerle int y le llamaremos leer número. Y aquí va a aceptar un str, un string, que le pondré str. Si se fijan, estoy creando otra clase aquí arriba. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque aquí voy a poner funciones que me van a servir para yo economizarme código. ¿Qué yo voy a hacer con esto que estoy creando aquí? Una función que me va a permitir ahorrarme muchísimo readline y el otro y writeLine también. Ustedes verán por qué. Aquí yo voy a hacer lo siguiente en la función. Voy a poner un console.write solamente. Y voy a poner str. Voy a decir que int es igual, int vamos a ponerle tmp, porque un número temporal va a ser igual a 0. Y aquí voy a hacer lo que ustedes saben, que es int.tryparse, ¿la verdad? ¿Habían visto eso? Así que se escribe eso. Y vamos a poner aquí un console.readline y ponemos aquí out tmp. Y aquí simplemente pongo return tmp. ¿Qué DH yo voy a hacer con eso? Miren, ahora, de ahora en adelante, cuando yo quiero leer un número, lo único que voy a tener que hacer es lo siguiente, miren. Voy a decir entonces que num va a ser igual a util, que fue la clase que yo creé allá arriba, punto
lee el número. Y aquí le pongo el mensaje que yo quiero. Digita tu número. Y ya. Ya yo sé que eso va a ser la conversión. Si yo tuviera que leer otro número, lo único que tuviera que hacer es num2 es igual. Util punto. Leer el número. Y pongo aquí entonces. Digita el otro. Y vamos a ver lo que pasa. Vamos a probar ese programa a ver qué errores nos da. Es muy raro que funcione muy bien a la primera vez. Tenemos aquí CMD. Vamos a la carpeta de nosotros, que era fácil. Y aquí entonces llamo eso de para allá. C, Windows, Microsoft, Framework, versión, CSC. Y el asunto que se llama ejemplo 1. Le doy a Enter. Bien. Dice que tengo un error en la línea 17, que dice el num no existe en ese contexto. Vamos a ver. En la 17, ¿se fijan lo que yo he hecho ahí? ¿Qué me faltó ahí? Ahí, ¿qué le faltó a eso? El tipo. Porque yo lo estoy declarando ahí. Yo nunca he declarado eso antes. Esto fue lo que le faltó. Entonces, si voy y pruebo eso de nuevo, lo mismo le faltó al amigo número 2 que está por ahí abajo. Entonces le pongo aquí. Ahora sí yo creo que está bien. Vengo aquí. Y entonces ahora pongo ejemplo 1. Miren lo que pasa. Se fijan, programa que muestra los números entre 1 y el número leído. ¿Y qué aparece ahí? Yo pongo el 34. Digítelo. Se fijan que eso me ahorró un chin de código ahí. Porque esta función que yo hice, mírenla ahí, está en la clase util, que yo la creé aquí arriba, la puse aparte, y creé un método que se llama leer el número. Él recibe esto que está aquí, se llama parámetro. ¿Y qué yo estoy pasando ahí? El mensaje que yo quiero que aparezca. Entonces yo pongo el código, mírenlo ahí, un console.write, como ustedes vieron que aparece, y hago el truco de leerlo. Pero si se fijan, si yo voy a leer 6 números, yo me ahorro unas líneas, porque nada más pongo una línea por cada vez que voy a pedir eso. Grabando un video aquí. Entonces, bien, ya tenemos el número 1. Entonces hay que mostrar los números entre el 1 y el número leído. Eso es sencillo, porque yo vengo aquí y pongo for. Vamos a poner que intx es igual a 0, mientras x sea menor que el número leído. Entonces x incrementa. En esta parte, como yo quiero que salga el 1, los números entre 1, ¿verdad? Entonces el 1 no va. Vamos a ponerle que x es igual a 2. Y vamos a poner aquí un console.writeLine y pondremos a x. Ahí creo que salen los números. ¿Qué DH es lo que estamos haciendo ahí? Ese es un ciclo for, que es perfecto cuando usted sabe la cantidad de vueltas que usted tiene que dar. Recuerden que en esta variable que se llama número, yo estoy almacenando el número que la persona está digitando. ¿Cómo funciona el ciclo for? El ciclo for funciona de la siguiente manera. Él entra aquí, a ese lugar, y aquí se inicializa la variable que va a controlar el ciclo. En este caso estoy diciendo que x es igual a 2. Muchas personas en el ciclo for utilizan i como variable. Realmente se puede utilizar cualquier variable. Yo utilizo x porque algunas personas, dependiendo de la fuente, confunden la i con un 1. Y entonces se pueden confundir. Bien, aquí estoy diciendo que x es igual a 2. Esto nada más pasa una sola vez cuando se entra al ciclo. Después viene y se evalúa aquí. Y se pregunta, x, ¿cuánto vale x? 2. ¿Es menor que eso que está aquí? Mírenlo ahí. El número que se digite no sabemos cuál es. Supongamos que pusieron un 10. Y yo pregunto, 2 es menor que 10. Si eso es verdadero, entonces él entra y ejecuta todo el código que está aquí. En este caso, lo que va a hacer es que va a mostrar la x. ¿Qué número va a salir por ahí? El 2. Entonces, cuando él termina aquí, ese ciclo, él vuelve y sube. Pero en este caso, hace esto.
¿Qué de hecho viene siendo eso? Incrementar el valor. Esto que está aquí es lo mismo que decir que x es igual a x más 1. Funciona así también. Lo único que, como es un procedimiento que se hace muchas veces en programación, se puede resumir poniendo, eso significa sumarle 1. Vamos a dejarlo así para que ustedes vean. Le sumamos 1. ¿Cuánto valía x? 2. Más 1, 3. Entonces, cuando él hace este proceso, él vuelve aquí a la decisión y pregunta, x, 3 es menor que 10. Si eso es verdadero, él entra de nuevo al ciclo. ¿Y qué número va a salir por aquí ahora? El 3. Después que él termina aquí, ¿a dónde va? Aquí incrementa. ¿Y qué número tenemos ahora? El 4. Y 4 es menor que 10 y así hasta que lleguemos al 10. Cuando llega al 10, él pregunta, ¿10 es menor que 10? No, pues entonces ya él nos sigue y aparece aquí. Vamos a probar ese programa a ver si eso funciona. Si venimos aquí, ejecutamos, el número vamos a poner el 10. Salió aquí los números del 2 al 9. Si ponemos otro, por ejemplo, un número más difícil, vamos a poner el 300. Ahí está. Vieron que para la computadora le da lo mismo. Lo único que dura un chinchín más, pero... Y ese es el ejercicio número 1. Vamos a hacer otro, uno de los elegidos por las personas que ustedes vieron aquí. En este caso, vamos a hacer el 18. Que aquí hay que leer dos números y mostrar todos los múltiplos de 5 comprendidos entre el menor y el mayor de los números. Vamos a hacer ese. Vengo aquí y creo un archivo que le llamaré ejemplo 18.cs. Edito esto y pongo using system. Hay algo raro ahí, ¿verdad? No, está bien, es así. Class programa 18. Porque pesa menos. El 10 actualiza muchísimo y después esa máquina virtual pesa mucho. Yo no. Pero tú tienes que conseguir el 10 Ultimate, el que ya está actualizado con toda la cosa, porque si tú consigues un 10 medio viejo, va a comenzar a actualizarse y esa máquina virtual va a pesar más de 2 GB. ¿Cuánto pesa tu máquina virtual? No, yo no tengo Mac. No, pero en Windows tú puedes tener una máquina virtual. Ah, no, pero yo no tengo, Pero el Windows 10 solo pesa como 3 GB, el solo. Yo creo que sí, pesa bastante, porque yo lo tenía en un disco, en un torre. Ajá. Y pesaba ahí solo como 2 GB. Sí. Entonces, miren, en este caso que está aquí, vamos a hacer el número 18. Yo voy a copiar la misma clase de util que pegué aquí arriba, mírenla ahí. Esa clase que está ahí, me la voy a llevar para allí porque yo vi que esa clase me puede resolver varios problemas. La pegué aquí abajo en esta ocasión. Y aquí vamos a poner el console.clear. Vamos a poner aquí el console writeline. Vamos a ponerle aquí programa 18. Eso es lo que va a decir ahí. Y vamos a tener una variable, el número 1, que va a ser igual a util.leer número. Y le voy a poner aquí, digite el primer número. También voy a tener el segundo. Pero esta se va a almacenar en una variable llamada número 2. Aparte de eso, yo necesito encontrar cuál es el mayor y cuál es el menor. Porque necesito controlar ese ciclo. ¿Por qué? Porque yo no sé si la gente me va a digitar el 10 y 50
o 50 y 10. En este caso, el primero es el menor. Pero en el segundo caso es el segundo. Entonces yo necesito saber cuál es el primero de los dos números que me están digitando. Por eso voy a crear dos variables. Una le llamaré menor y la otra, ¿cómo ustedes creen que lo va a poner? Mayor. Bien. Entonces, miren cómo yo voy a encontrar cuál de esos dos números es el menor o el mayor. Yo voy a preguntar, si el número 1 es mayor que el número 2, ¿quién es el mayor entonces? Entonces digo aquí que el mayor es igual al número 1 y que el menor es el número 2. De lo contrario, el mayor es igual al número 2 y el menor es igual al número 1. Ya estamos casi terminando. Entonces, miren lo que yo haré con esto. El programa que hay que hacer dice mostrar todos los múltiplos de 5 comprendidos entre el menor y el mayor. Vamos a seguir. Vamos a hacer otro for, donde vamos a decir que int x es igual a 5, mientras no, hay fallo ahí. Que si no, eso siempre va a comenzar en 5 y tiene que comenzar del número menor, desde el múltiplo de 5. ¿Eh? DH, qué divertido está esto. Vamos a dejarlo así por la hora, para que ustedes vean lo que está pasando. Mientras x sea menor que el mayor, entonces vamos a decir que x es igual a x más 5, por ejemplo. El que me mande esto así como yo lo voy a hacer ahora está malo. Verán por qué. No, pues yo lo voy a arreglar, esa es mi intención. No, yo lo tengo que arreglar aquí, o si no tengo que anular ese ejercicio. Console.ricky. Sí, yo acabé ahí. Vamos a probar ese programa, a ver si funciona. Vengo aquí, llamo el asunto y el programa entonces es el 18. Y aquí pongo ejemplo 18. Primer número, si yo pongo por ejemplo el 10 y pongo por ejemplo el 40, eso me da los múltiplos de 5, pero tiene que ser aparte del número leído. No se fijan que ahí sale un 5. Ese 5 no debería salir ahí porque el 10 es mayor que el 5. Ahora, si yo hubiera digitado, por ejemplo, el 5 y el 20, ahí eso está perfecto porque me dio el 5, el 10 y el 15. Pero el fallo está en que si yo pongo, por ejemplo, 400 y 500, eso comienza desde el 5. Y yo no quiero que eso comience desde el 5, sino tiene que comenzar desde el 400. Qué chulo está esto aquí. ¿Eh? Bien. ¿Qué haremos? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que x va a ser igual al menor. Ya, tenemos que x igual al menor. Y aquí el incremento lo voy a hacer de a 1. Y te diría, ¿y por qué tú lo vas a hacerle de a 1? Recuerden que si la persona digitó el 7 como primer número y el 20, ¿qué número tiene que salir? El 10, el 15 y ya. O sea, él no le interesa que fue un 7, sino tiene que buscar el múltiplo de 5 que siga. Diachi, qué chulo. Entonces, miren lo que yo voy a hacer aquí. Yo voy a decir que si x 5 es igual a 0, si el módulo de eso es igual a 0,
entonces muestro este asunto que está aquí. Vamos a ver si funciona. Si funciona eso, se lo explico. Buscamos otra forma. Eso es lo chulo de la programación, que existen muchas maneras de hacer. ¿Cuál punto? ¿Cuál? Ah, vamos entonces a correr eso. Primer número, 7. Segundo número, 19. Vamos a poner otro, dígame usted, caballero, otro ejemplo, para probar esto. El 6 y el 40. El 42. 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40. Si ponemos el de ahorita, que fue el 400 y el 500, y te diría, ¿qué DH fue lo que hicimos ahí? Si se fijan, yo tengo un ciclo aquí que va de uno en uno. En realidad ese ciclo va contando desde el menor hasta el mayor. Pero a mí nada más me interesa que se muestren lo que sea múltiplo de 5. ¿Y cómo yo me doy cuenta quién es múltiplo de 5 con este asunto que está aquí? ¿Qué DH viene siendo esto? Eso es el módulo en la división. No se fijan que esa división está extraña, como que parece un porcentaje, que yo no lo puse así, sino que puse eso. ¿Qué yo estoy haciendo ahí? Miren, el módulo de la división, eso me da lo que sobra en una división. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo 3 módulo 2, ¿cuánto da eso? 1. Si yo tengo 5 módulo 2, ¿cuánto da eso? ¿Qué DH viene siendo? Y si yo tengo, por ejemplo, 5 módulo 6. En esa división, aquí, en esta parte, da lo que sobra. Y nada más se puede repartir cosas enteras. ¿Qué quiere decir? Yo tocamos todos iguales o nadie toca nada. ¿Me entienden? O sea, es como que yo tenga... ¿cuántos somos aquí? Supongamos que aquí somos 10. Y yo tengo 11 manzanas. Cada uno toca de a uno. Y sobró entonces una. O sea, con el módulo, si yo tengo 10 módulo 11. Ah, no, al revés. 11 módulo 10. ¿Cuánto da eso? 5. ¿Cuánto da eso? 1. Acuérdense que es lo que sobra. No es a cuánto toca, sino lo que sobra. Si yo tengo inverso 10 módulo 11, ¿cuánto da eso? 10. Porque si no da para todito, entonces no, me sobra todo. O sea, no dije que tú tocaste o tocaste la mitad, no. Eso es lo que sobra. ¿Eh? Perfecto. Entonces, mira, misteriosamente o matemáticamente, mejor dicho, todos los múltiplos de 5, cuando tú lo divides entre 5, no sobran. Da entero. O sea, si tú tienes el 50 y lo divides entre 5, ahí no sobran. Cualquier múltiplo de 5 y que tú lo divides entre 5, da exacto. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo con eso que está ahí? Aquí estoy diciendo que si X módulo 5 es igual a 0, ¿se fijan? Es porque es un múltiplo de 5. Si el módulo de eso da 0, es porque es un múltiplo. Y con eso, yo me aprovecho para encontrar prácticamente cualquier múltiplo. Si yo quiero el múltiplo de 3, yo nada más tengo que dividir eso entre 3 y si da 0, es porque es múltiplo de 3. Bien, entonces ya eso da correctamente. Vamos a hacer el último, que vendría siendo el 17, que ese le gusta a todo el mundo. Ese está tan fácil que yo lo cambiaría por el 2 mejor. Aquí hay que leer 2 números que son X y Y. Vamos a hacer esa parte. Para hacer como Jack.
Venimos aquí, nuevo, documento de texto. Ejemplo 17.cs. Venimos aquí, editamos esto. Using System. Programa. Class. Programa 17. Ponemos el asunto. Public. Static. Void. Main. Ya, esos ejercicios son tan fáciles. Entonces, miren, voy a copiar el mismo código que yo creo que me ahorra un chin de código. El que está aquí. Vengo y lo pego aquí abajo. Y aquí pongo entonces console.clear. Y ntx es igual a util.leer número, digite el valor de x y después pongo a y y pongo aquí. Yo no sé si ustedes le ven la ventaja que da esa función. Hay gente que quiere divertirse y hacer su cosa ahí una por una, pueden hacerlo así también. Entonces tengo aquí x y y. Según el mandato interesante de aquí, dice que hay que promediar los x primero múltiplo de 2 de y. Vamos a hacer eso. Múltiplo de 2 de y. Entonces, vamos a poner aquí una variable que llamaré prom y, que va a ser igual a 0. Eso vamos a poner lo que sea tipo double. ¿Por qué? Porque es un promedio. El promedio puede dar decimal. Bien. Después vamos a crear una variable que llamaré número de y, que va a ser igual a 0. ¿Para qué yo voy a hacer eso? Para saber cuántos números yo voy a encontrar de y. Recuerden que en y yo voy a poner los múltiplos de 2, el promedio de los múltiplos de 2 que haya entre 2 y el número y leído. Voy a hacer un ciclo for aquí. INTX igual a 0, mientras x sea menor que y. Mientras x sea menor que y, entonces x igual a x más 1 o x plus plus. Entonces, pregunto aquí, si, realmente esto va a comenzar por 2. Si, x módulo 2 es igual a ¿qué? A 0, es porque es múltiplo de 2, ¿verdad? Si se da esa condición, digo que el promedio de y es igual a el promedio de y más x. Aunque aquí tengo un lío porque esta variable se llama x también. ¿Se fijan? Hay un problema ahí. Vamos a ponerle entonces a esto que está aquí num x. Y esta va a ser entonces el num y. Y cuando yo digo esto que está aquí, esto va, yo hacía referencia a num y. Esta variable confunde aquí ahora que se llama x. Y vamos a cambiar la del ciclo. La del ciclo le vamos a poner i. Ya le puse i. Entonces, cuando i sea menor que esto, ya. El num y. Y cuando eso salga de ahí, pues mentira, déjame sumar la cantidad de números.
Cuando yo salga de aquí, calculo el promedio. Digo que el promedio de Y es igual al promedio de Y entre el número de veces de Y. Ya yo tengo el promedio ahí calculado. Después tengo que hacer lo mismo con X. Que X entonces es lo múltiplo de 5. Los X primeros múltiplos de 2. Y determinar si ese promedio es mayor que los Y primero múltiplo. Ok, está al revés. Entonces, lo de Y son los de 5. Pues entonces, pongo esto aquí de 5. Ya. Y lo de X entonces son los de 2. Entonces, duplico este código aquí. Ya sé que en vez de la variable promedio de Y, promedio de X, veces de X, entonces esto es número X. 2, aquí comienza en 2 también. Promedio de X, promedio de X y de X. Y aquí ponemos X. ¿Cómo es? Aquí eso. Una arriba. Aquí en el for. Realmente no, porque el ámbito o esta variable solamente va a existir en el for ahí. Cuando este está afuera. Ahora, si yo tuviera un for dentro de un for, que es posible, no sé si ustedes saben que ese caso puede pasar, que uno tenga un for aquí y aquí dentro tenga otro for aquí, con otra cuestión de cosas. Ahí sí yo tendría que poner una variable diferente para que no choque con la que está aquí arriba. Pero el poder de esa variable, por así decirlo, esa variable va a existir solamente en ese for que está ahí. La variable y que yo creé aquí arriba. Es válida tu pregunta. Entonces, ya que yo tengo eso, el promedio de X y el promedio de Y, yo necesito saber cuál es el mayor. Entonces, ¿cómo yo hago eso? Vamos a poner aquí, si el promedio de X es mayor que el promedio de Y, console.writeLine, el mayor es el promedio de X. Y vamos a ponerle el número. Y ponemos aquí. Ahora, de lo contrario. El mayor entonces es el promedio de Y. Y ponemos a Y. Vamos a probar eso, a ver qué errores nos da. Venimos aquí. Si no de errores porque está muy fácil. Oh, miren, no dio error. El 18. El 17. ¿Es el 17? Sí, 17. Está bien, está un chin difícil. Vamos a ver qué fue lo que pasó. En la 12, ya le di un error. Para que ustedes vean que los errores se corrigen fáciles. Aquí y ahí. Venimos aquí. Corremos ahora el programa 17. Ejemplo 17. El valor de X vamos a poner 100 y el valor de Y 100. El mayor es el promedio de y es 50. ¿Por qué no? No son iguales. Acuérdate que uno es de 2 y el otro es de 5.
Y así. Ese viene siendo el ejercicio número 17. Como ven, todos son fáciles. Y este video te puede servir para hacer todos los ejercicios que están ahí. Por ejemplo, miren uno de más para adelante. El de la número 37. Generar toda la tabla multiplicar del 1 al 10. Eso es un ciclo dentro de un ciclo que será ahí. De ese el 37. Ese es tan fácil que sin yo haberlo estudiado anoche, me atrevo yo a hacerlo aquí, miren. Ustedes saben que los profesores nos tenemos que preparar la noche antes con los ejercicios y las cosas que vamos a hacer. Entonces, uno tiene que durar, miren, la noche entera estudiando estos ejercicios para venir a explicarle eso aquí. Y me voy a atrever a explicarlo sin programa 37. Este va a generar toda la tabla de multiplicar del 1 al 10. Diale, qué difícil. Entonces, public, static, void, main. Estoy haciendo esto para no tener que hacer otro video. Así que de los ejercicios. Y cogí uno aleatorio, tal vez de los más difíciles que tiene la otra tarea. Entonces, miren, vamos a ponerle aquí console clear. Console clear. ¿Eh? No, no hay que editar por pantalla ahí. Entonces, vamos a ponerle aquí console.writeLine. Todas las tablas hasta el 10. Entonces, miren lo que yo voy a hacer aquí. Voy a poner un ciclo for. X es igual a 1. Mientras X sea menor que 11. Entonces, X plus. Y voy a poner un mensaje que diga console.writeLine. Ahora veremos la tabla del y ponemos aquí a X. Entonces miren qué chulo se pone este ejercicio aquí, porque aquí yo voy a poner otro for aquí. For Y es igual a 0. Mientras Y sea menor que 13. Entonces Y plus. Entonces aquí vamos a poner un console.writeLine donde voy a poner que 0 por 1 es igual a 2. Y usted diría, el DH, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué DH es eso? Los parámetros. Vamos a poner aquí que X, Y la multiplicación de esos dos, que es X por Y. Y yo creo que ya eso está hecho, pero me resulta difícil pensar que es así de fácil. Déjame poner una decoración aquí. DH, Dios mío, no puede ser que ya eso esté hecho. Vamos a probar ese ejercicio. Vamos a poner aquí ejemplo 37. Ya, mira, hasta más tengo que borrar el 1 y poner un 3. Ay, espérate, ¿qué fue eso? Entonces, ustedes vieron, me equivoqué aquí a propósito. Dice que tengo un error en la línea 7. Que X no existe en el contexto. Vamos a ver. Si buscamos la línea 7. Ah, sí, miren, ¿qué pasó ahí? Y aquí también. A veces yo creo que eso ya va escrito, que no hay que ponerlo, pero ejecutamos de nuevo. ¿Vieron? Vamos entonces a ejecutar aquí ejercicio 37, CDN. Le damos aquí y fíjense la tabla del 1. Vamos a decir verdad. 1 por 0, 0. 1 por 1, 1. Y así se decía, vete.
La tabla del 2, 2 por 0, 0, 2 por 1, 2. Y vamos a ver una difícil, la tabla del 9, por ejemplo. El 9 por 0, 0, 9 por 1, 9, 18, 27, ¿vieron? Y eso lo hacen en cuestiones de miles. Y la tabla del 2, del 10. Y miren qué chin de código. Bien. Ahí el truco está con dos ciclos. Uno que va contando la cantidad de tablas, que es este que está aquí. Por eso ustedes ven que aquí dice, ahora veremos la tabla del X. ¿Y qué es DHX? X es el número que va aumentando para mostrar un bloque de esos. Cuando eso comienza, la primera vez, mírenlo, y ahora veremos la tabla del 1. Para yo fabricar este asunto que está aquí, es con el segundo ciclo. Cuando él termina, entonces, él vuelve y dice, ahora vamos a ver la tabla del 2, y así sucesivamente, mírenlo ahí, por eso es que pasa por aquí. Pero esto que está aquí, este segundo ciclo, es el que muestra la tabla de por sí. Ah, no, mentira, ese que está ahí. ¿Y donde qué yo hago? Yo muestro el número que viene siendo X. Mírenlo ahí, que por ejemplo, si estoy haciendo la tabla del 2, yo sé que el 2 tiene que salir siempre. Muestro a Y, que es el segundo ciclo, que es el que va cambiando hasta llegar al 12. Y muestro también el resultado de la multiplicación. Si yo hubiera querido, yo creo otra variable misteriosa para guardar eso. Miren, yo voy a poner aquí total. O M, por ejemplo. Y aquí afuera pongo M es igual a X por Y. También se vale así. Y ya yo no puedo creer que ese programa sea tan fácil. Y tiene más líneas porque yo dejé unos espacios ahí. Miren, porque si le quito ese espacio. 16 líneas. Aquí. Sí. Excelente. ¿Qué día significa eso? Ah, ¿qué es eso? Ok, yo pensé que se lo había explicado. Eso es lo mismo que si yo lo hubiera hecho de otra forma. Miren la otra forma de hacer eso, si yo no lo hago así. Yo puedo venir y decir que X... Ay, esto es divertido así. Pa. Y después pongo más. Eso es concatenando que estoy ahí. Entonces, mira, pa. Y después, más Y. A ver. X por. En realidad, vamos a ponerle esto para que no se confunda. X por. Aquí que va Y. X por Y igual a M. Miren, eso que está ahí. No sé si se fijan, yo estoy uniendo el valor de X con el símbolo de multiplicación, un espacio, más el valor de Y, más el signo de igual, más el resultado. Es lo mismo que yo ponerlo de esta forma como yo lo tenía. Que era 0, asterisco, 1, igual a 2. Yo te diría, ¿y qué de X son esos 0 y 1? Son los parámetros que yo le paso aquí. El 0 va a ser el primer número que yo ponga después de la coma. En este caso pongo la X. El 1 va a ser el segundo. Yo pongo a Y. Y el 2 es entonces M. Realmente se puede hacer de las dos formas. Lo único que cuando tú estás concatenando muchas cosas aquí arriba, se vuelve interesante ese asunto de fija, porque pone muchos signos de más. Pero aquí abajo, de esta forma que está aquí, inclusive, si yo quisiera poner confirmando, da 2. ¿Se fijan lo que está haciendo ahí? Vamos a probar eso para que ustedes vean. Van a salir 2 veces, para que vean la diferencia. Tengo el 37.
Miren lo que sale. Ese es el resultado de la de arriba. Y de abajo, mírenlo ahí. Confirmando, da 0. Para yo poner eso en la opción de arriba, miren qué divertido es. Yo tengo que venir y ponerle más. Y ponerle entonces, entre comillas, confirmando, da. Y aquí tengo que ponerle más M. ¿Se fijan? Pero aquí, como yo lo tengo como tercer parámetro, la posición 2, yo lo puedo repetir todas las veces que yo quiera aquí y ya me estoy haciendo referencia al número 2, que es ese que está ahí. El tercero, el primero, el 1 y el 2. Yo puedo tener ahí todo lo que yo necesite. Es una forma de uno concatenar ahí con C#. Y el video se acabó. Vamos a detenerlo. Así que ya sabe, puede hacer la tarea. No tiene límite.